Muy buenos días, el día de hoy continuamos con la sesión número 13 que tiene por tema enlace químico. Vamos a verlo desde todos los puntos. Vamos a aclarar pequeñas dudas y vamos a verlo en un punto de margen más teórico para luego verlo en un punto de margen práctico. Primero vamos a ver qué es un enlace químico. Un enlace químico siempre va a ser una fuerza que mantiene dos átomos unidos en los compuestos. ¿Esto qué quiere decir esto? Que estas fuerzas pueden estar unidas de forma electromagnética y que pueden ser de distintos tipos y valores. Ahora, la energía necesaria para romper el enlace siempre se conoce como energía de enlace. Este es un dato muy importante. Ahora, bueno, cuando se produce un enlace los átomos no cambian. Vale la aclaración, por ejemplo, al formar el agua que está compuesta por los hidrógenos siguen siendo hidrógenos y el oxígeno sigue siendo oxígeno, obviamente. Son los electrones de hidrógenos que se comparten con el oxígeno. Vale la aclaración. Siempre es muy bueno tener en cuenta ciertos datos para no cometer errores. Ahora, tipos de enlaces químicos. Existen dos tipos, el enlace iónico y el enlace covalente. En el enlace iónico los electrones de un átomo se transfieren al otro y en el covalente se comparten simplemente. Ahora vamos a ver desde un punto directo, rápido y sencillo. Enlaces químicos iónicos. Hablamos de una transferencia entre un metal y un no metal. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. El sodio, que es el Na, es un metal cuya capa externa tiene un solo electrón. Ahora, este puede ser cedido fácilmente y quedar en un cation Na negativo. Por ejemplo, en cambio, diferente, el cloro tiene 7 electrones en su capa externa, razón por la cual tiene mayor predisposición para atraer a un electrón y quedar con 8 electrones, lo que transforma en un anión de cloruro que vendría a ser negativo. Si se juntan en una solución acuosa, el sodio y el cloro, sus cargas opuestas se atraen por fuerzas electrociéticas. Ahora, los compuestos formados de manera se arreglan en cristales, forman lo que llamamos cristales de esta manera. Ahora, ¿cuáles son las características de estos cristales iónicos formados? Número uno, que siempre participa un cation y un anión, que es algo muy importante. En una escala macroscópica hay compuestos iónicos que pueden ser sólidos cristalinos como líquidos cristalinos. Por lo general se presentan diferentes puntos de fusión debido a lo alto y bajo. Se fracturan al someterlos a una fuerza externa por la formación de planos de repulsión iónica. Vale mucho la aclaración. Ahora, conducen electricidad cuando son fundidos, solamente cuando son fundidos. Esto quiere decir, ¿por qué? Porque tienen presencia de iones móviles. Vale la aclaración. Ahora, conducen electricidad también cuando son disociados en una solución. Muy importantes. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de compuesto iónico vendría a ser la fluorita, que es un compuesto hecho de calcio más flúor. Ahora, la más grande mina de fluorita se encuentra en México. Muchos de los compuestos iónicos son piedras, o mejor dicho, cristales, piedras preciosas o cristales. Ahora, el cloruro del calcio, el CaCl2, es un compuesto iónico usado principalmente para evitar la formación del hielo y como deshumidificador. ¿Qué quiere decir esto? Que es usado como un acelerador a reacciones químicas. Tiende a acelerar el proceso para que se llegue a tener un compuesto en estado diferente. Ahora vamos a trabajar los enlaces covalentes. Como lo planteamos desde un inicio, son aquellos que se establecen entre dos átomos diferentes que comparten electrones. Los electrones no se encuentran fijos, sino se encuentran dispersos. ¿Esto qué quiere decir? Se mueven alrededor de los dos átomos, perdón, dependiendo de la electronegatividad de cada átomo. Esto es decir, hay una atracción de electrones que tienen los átomos pero de diferentes maneras. Ahora, esto puede ser polar y no polar. Cuando hablamos de un enlace covalente polar, estamos hablando cuando son sustancias con diferente capacidad para atraer electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que son polares cuando el enlace es covalente y atrae, y atrae, y atrae. ¿Qué quiere decir atrae, atrae, atrae? Vamos a verlo por un ejemplo mucho más claro. Esto quiere decir que en una molécula de sulfuro, por ejemplo, el hidrógeno, el H y S, en una molécula de azufre. Ahora, el azufre siempre es más electronegativo. ¿Qué quiere decir electronegativo? Que tiene más carga negativa. Y el hidrógeno es un poco más carga positiva. Por lo tanto, los electrones que comparten estarán más próximos al azufre. Por tal razón, se forma un enlace covalente polar.
Ahora, otro ejemplo de enlace covalente polar es cuando se encuentra el enlace entre el carbono y el flúor, el CF. Es la combinación de ambos. ¿Qué quiere decir esto? Ambos comparten electrones, pero debido al que el flúor siempre atrae con más fuerza a los electrones, estos crean un dipolo eléctrico, en el cual el más negativo es el lado del flúor y el más positivo el lado del carbono. Es lo mismo que pasa con el azufre y el hidrógeno. Más negativo es el azufre, más positivo es el hidrógeno. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia con un enlace covalente no polar. Cuando hablamos de enlaces covalentes no polares, estamos hablando con similar capacidad para atraer electrones. Es la diferencia entre el polar. ¿Por qué? Porque en el polar uno atraía y el otro estaba más disparejo. Se dice que es no polar porque los electrones están compartidos de una forma igualitaria, de igual manera entre ambos átomos. Por ejemplo, la unión entre átomos de carbono en la molécula del etano. En la molécula del etano es el carbono 2 más el hidrógeno 6, no polar, puesto que dos carbonos lo atraen por una transición igual. Ambos son pares, no hay diferencias. Ahora, dependiendo de la cantidad de electrones que son compartidos, se puede tener un enlace covalente simple, doble o triple. He aquí algo muy importante. Vamos a tratar de describir de manera sencilla cuando es un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple. Usualmente lo podemos caracterizar como un enlace simple, es una rayita, enlace doble, 2 rayitas, enlace triple, 3 rayitas. Ahorita van a ver a qué me refiero con cada rayita. A ver, vamos a ver, aquí podemos ver 3 rayitas, este va a ser una imagen de enlace covalente triple. Si fuera una sería enlace covalente simple, si fuera dos, enlace covalente doble. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en un enlace covalente simple es cuando se produce un par de electrones, solamente un par de estos electrones son compartidos y se representa con una línea, como lo acabamos de decir. Un ejemplo claro es la molécula del oxígeno. Cuando hablamos de un enlace covalente doble, estamos hablando cuando son 4 electrones compartidos entre ambos átomos. Esto se representa por 2 líneas, 4 electrones, 2 líneas, ¿vale? La aclaración. Esta unión siempre va a ser más fuerte que un enlace covalente simple. Por ejemplo, aquí tenemos el eteno. Y ahora vamos con un enlace triple. El enlace triple es mucho más diferente. ¿Por qué? Porque se está compartiendo entre 2 átomos y tiene una presencia de 3 líneas paralelas que representan a 6 más. Ahora, como podemos ver en el ejemplo, tenemos el monóxido de carbono, el CO. Estamos hablando de 4 más electrones, entonces tiene un enlace triple y es un compuesto covalente. ¿Por qué? Porque tiene una proximidad superior al límite. Cuando me refiero superior al límite de electrones que pueden compartir. Tienen una proximidad de 8 a más. Ahora, cuando trabajamos características de compuestos covalentes, vamos aquí a hacer de manera rápida y sencilla, muy claros. Los electrones siempre van a ser compartidos de 2 átomos a más, fundamental, porque sus uniones presentan frecuentemente procesos similares entre los metales y no metales. Ahora, estos pueden formar moléculas a diferencia de los cristales iónicos, muy importante, ellos pueden formar moléculas. Ahora, estas moléculas siempre van a ser neutras y no pueden conducir electricidad a los compuestos covalentes. Vamos a ver un ejemplo de un compuesto covalente. En este caso tenemos la adrenalina. Como podemos ver, consta de algunos enlaces dobles y unos enlaces triples. Cuando trabajamos enlace doble, como podemos observar aquí, y de la misma manera enlace simple. Ahora, la adrenalina está compuesta de enlaces covalentes simples y enlaces covalentes dobles, como lo acabo de mencionar, y lo pueden verificar en la imagen. Ahora vamos a ver, cuando trabajamos esto, estamos trabajando mucho también lo que son la electronegatividad y los electrones de valencia. ¿Qué es una electronegatividad? Una electronegatividad es la capacidad del átomo de obtener o atraer electrones de valencia. ¿Y qué es un electrón de valencia? Si tocamos este tema, los electrones de valencia son los electrones que pueden formar enlaces químicos. Son aquellos que pueden formar enlaces químicos. Ahora, estos electrones se encuentran en la capa exterior de energía del átomo. ¿Y cómo se forman los enlaces químicos? Bueno, la tendencia de los elementos por tener una capa de energía de valencia completa es lo que permite que se realicen los enlaces químicos. Es la fuerza que promueve la formación de un enlace químico, vale la aclaración. Pero los elementos pueden aceptar, ceder o compartir electrones de la misma forma tal que su última capa energética tenga solamente 8 electrones. Y esto se conoce como la regla del octeto. Vamos a ver un ejemplo de la regla del octeto que lo acabamos de mencionar. Por ejemplo, miren, he tratado de ponerles algo muy sencillo. Vamos a ver el potasio. El potasio está formado por
Vamos a ver, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Ahora, según la regla del octeto, el potasio se vuelve más estable si cede el último electrón de su último nivel, quedando de la siguiente forma. Si cede el último, ya no sería su configuración hasta 4s1, sino hasta 3p6 de la siguiente manera. Ya no sería K, sino K1, potasio positivo. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ahora, por otro lado, tenemos la configuración electrónica del cloro para juntarlos. A ver, el cloro está compuesto por 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Estamos hablando de un elemento, un electrón menos. Ahora, para alcanzar el octeto, es más fácil si el cloro acepta un electrón del potasio, el que le acabamos de retirar. De tal manera, esta configuración electrónica cambia, se modifica, se transforma por una nueva. En este caso, el cloro sería negativo porque acepta uno más. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y ambos serían de la misma manera, serían iguales. Por tal razón, entonces decimos, si colocan en un mismo recipiente potasio y cloro, el electrón del potasio se transfiere al electrón del cloro y se forma un enlace químico entre el cloro y el potasio, haciendo que este compuesto sea mucho más estable que cuando están separados, obviamente, porque tendrían ambas configuración. Vamos a ver un segundo ejemplo. ¿Ven? Es algo sencillo. En el caso de dos átomos que son diferentes afinidades por electrones, es fácil entender por qué se unen. ¿Qué pasa entre dos átomos iguales? Veamos el ejemplo del oxígeno. Perdónenme. En la configuración de electrónica del oxígeno sabemos que el oxígeno es igual a 1s2, 2s2, 2p4. Espero que hasta ahí estamos. Vamos a continuar. Ahora, el oxígeno tiende a tener 6 electrones en su capa exterior. Dos de estos átomos tienen una atracción por electrones, pero cuando se juntan comparten dos pares de electrones, o sea que comparten los dos últimos, quedando cada uno con 8 electrones en su capa exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que resulta que la unión de ambos, de dos oxígenos, de dos O, forma una solución y en un enlace mucho más estable, porque ambos, después de estar unidos, pasan a estar separados de forma constituyente. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Estamos hablando mucho del tema de electrones, pero vamos a ver cuál es la función del electrón en el enlace químico. El actor principal de los enlaces entre los átomos siempre, pero siempre va a ser el electrón. Recordando la estructura del átomo, cada átomo posee un mismo número de electrones con carga negativa y protones cargados positivamente. Obviamente, esto le da al átomo una carga neutra. Sin embargo, los electrones siempre van a tener la capacidad de moverse entre átomos en ciertas condiciones. Puede estar en estado sólido, líquido, pueden tener ciertas variaciones. Ahora, para entender la naturaleza de los enlaces químicos, siempre va a ser importante la configuración electrónica del átomo. Por eso he tratado de recalcar un poco más en esos temas. Ahora, como están distribuidos los electrones en un átomo, ocupan diferentes niveles de energía que pueden ser muchos más altos, que pueden estar ubicados al exterior, y a estos electrones que están ubicados al exterior los llamamos electrones de valencia. ¿Por qué? Porque son estos los que están involucrados siempre en la formación de enlaces químicos, como ya lo hemos mencionado con anterioridad. Cuando un átomo pierde o gana un electrón, adquiere una carga electrónica y se transforma en un ion. Aquí quiero recalcar, cuando un átomo pierde o gana un electrón, adquiere una carga eléctrica y se transforma en un ion. Ahora, un cambio, un átomo que se dio su electrón y ahora tiene carga positiva, se llama cation. Muy importante. Y el cambio, por el contrario, lo opuesto sería que cuando un electrón toma una carga negativa, se llama un anión. Espero que haya quedado claro, lo vamos a volver a repetir. Cuando el electrón tiene una carga positiva, porque la cede, se llama cation. Y cuando el electrón toma una carga negativa o tiene una carga negativa, lo llamamos anión. Bueno, chicos, a continuación van a tener que simplemente responder estas 5 preguntas y realizar obviamente su resumen como es de costumbre. Bueno, eso es todo por hoy. Nos volveremos a encontrar.